Pero fascinante o no, por a fin de cuentas se trata de un espacio infinito que podemos contemplar, sino que nos pone en perspectiva. Él dice, nosotros respecto a esto recordemos nuestra insignificancia relativa en el universo, porque eso nos lleva a vivir la vida de otra manera. Si pensamos que somos una cosa pequeñita, infinitamente pequeñita, no gastaríamos el tiempo en tonterías, ¿no? Ujú. En nuestro paso frugal y todo lo demás por esta vida, ¿no? Insignificante y rápido, y además, pues sin saber cuándo va a terminar la vida. Entonces él ponía en perspectiva al espacio exterior y al ser humano, para hacernos pensar también en cuestiones políticas y éticas. Él tenía una conexión, y fue en esa conexión que él tenía, donde, de la ciencia y la sociedad, en donde necesariamente las cuestiones políticas y éticas saltaron, ¿no? Y él las enfrentó, pues al parecer bien. No sé qué habrá pasado en el plano personal, pero por lo menos en esas dos dimensiones, la ética y la política, jugó un papel interesante, y porque también se crearon esos, digamos, esas obligaciones para todo científico, ¿no? Tener responsabilidad política y ética con su propia sociedad. No puedes, ser irresponsable socialmente. Entonces, y él descubrió también ese tipo de cosas. Por lo menos fue uno de los primeros representantes Sí. de esto. Resulta también que Carl Sagan tuvo aparentemente por lo menos 3 esposas y una de ellas fue una bióloga y también sabemos ahora que de uno de sus hijos nació uno que se dedica a escribir y que se conoce como Nick Sagan y es un novelista y guionista, autor de novelas de ciencia ficción y también es su madre, es una escritora de nombre Linda Salzman y también astrónomo Carl Sagan, que por supuesto es su padre. Y aparentemente se dedicó también a la escritura de la ciencia ficción. Por su lado, Carl Sagan, cuando era muy joven, pues nació en Brooklyn, estaba dentro de una familia de judíos ucranianos. Su padre era un obrero de la industria textil y su madre era una ama de casa. Y a Carl le pusieron el nombre en honor a la madre biológica de la mamá, precisamente. Y Carl Sagan también tuvo una hermana que se llama Carol, bueno, se llamaba, y aparentemente Sagan tuvo una muy estrecha relación con sus padres, pero eran opuestos a él en muchos sentidos. Y se dice que la capacidad de sorprenderse venía de su padre y también que de su madre tenía más que nada esta curiosidad enorme de tener conocimientos y resulta que se inclinó por la astronomía y realmente su origen era muy, muy pobre. Sus padres no eran para nada eh, acaudalados, ni mucho menos, y parece que sí tuvieron sus penurias a esta razón. Y el padre se intimidaba con la brillantez de su hijo porque el niño hablaba desde muy jovencillo sobre estrellas y dinosaurios y también Sagan utiliza estos recuerdos de su niñez para hacer sus relatos científicos, para ilustrar ideas científicas. Realmente es un hombre que puede combinar la parte personal, humana, relacionarla y también hacer divulgación de la ciencia. Y por otro lado, a todo mundo cae bien Carl Sagan. A mí me gustaría saber si alguien piensa mal de él. Todo Alguna mundo, de sus esposas. a lo mejor, sí. Pero sí, y todo esto que tú narras acerca de Carl Sagan y cómo era sumamente eficaz y era muy productivo y todo, pues nos habla de que las fronteras entre disciplinas, ocupaciones, profesiones y oficios cada vez pierden sentido, y yo creo que eso no es nuevo, es desde entonces, o yo creo que nunca han tenido sentido, salvo un sentido
coyuntural y, pues que tiende a morir, ¿no? Que es el de los oficios y las profesiones. Se están moldeando a fin de cuentas históricamente, pero el narrador, escritor, guionista, tuvo que ser buen orador. Si hubiera sido un mal orador, no hubiera hecho un buen trabajo. Era un personaje público, se movía entre la universidad y la televisión y escribía, y no solamente la ciencia ficción era el resultado de su interés por escribir, nada más por la narrativa. También le interesaba como hipótesis científica, porque él tenía una creencia, bueno, un supuesto científico, pero obviamente falto de prueba empírica, acerca de que es posible que existiera vida extraterrestre. Y a este tema dedicó mucho tiempo de su vida. Él quería saber cómo era posible comunicarnos. Eso habla de su interés comunicador. Él a la mera hora no le encontraba sentido en la astronomía, salvo que fuera comunicada. Y él mismo quería comunicarse con otros seres que existen en el universo. De hecho, él escribió una novela que se llama Contacto, y que hizo el guión con su esposa, una no sé cuál de todas, y que, bueno, después fue una película que yo no he visto, pero que se trata de recibir señales cósmicas, ¿no? De comunicación. Entonces, él tenía un genuino interés por ello, pero bueno, al parecer pudo desarrollar más esta idea en la ficción que en su práctica científica. Quizás por obvias razones técnicas, ¿no? Pero pues ahí estaban paralelamente su imaginación y sus creencias científicas muy de cerca siempre. Entonces eso de si soy el mejor escritor o mejor científico o mejor académico, pues mejor él siguió su vocación, su impulso, sus intereses, cultivó alguna área específica y si fue sobre ella, ¿no? Y al parecer fue adquiriendo las capacidades que fue necesitando. Ahora necesito estar presentable, bueno, ahora necesito hablar bien, bueno, ahora necesito adaptar un guión, pues aprendo a hacerlo, ¿no? Entonces, ese autodidactismo me llama mucho la atención de este señor. Aquí, no sé, estoy viendo que a pesar de que fue un científico con muchos frutos y que tuvo una gran influencia, su éxito público fue el que no tuvo precedente, puesto que Cosmos, la serie que seguramente muchos conocen, fue la serie que tuvo la mejor calificación por parte del público mismo y ha sido visto por más de 500 millones de personas en 60 países. Y el hecho de que haya habido la época de los 70s y todo lo que estaba sucediendo en la televisión de Estados Unidos en ese momento, fue que Carl Sagan, con sus suéteres de cuello de tortuga y sus chamarras así variadísimas, chaquetas y chamarras muchísimas que tenía, y además salía en el programa muy popular Tonight Show, y también hizo su película Contacto. Muchos de estos colegas que tuvo Carl Sagan, resulta que esta fama iba más allá de lo que a él le correspondía como científico. O sea, lo desacreditaban como científico y decían que no merecía tanta atención. Estos sentimientos seguramente más que nada vienen de la envidia y realmente no dan en el punto que es realmente importante, que Sagan realmente fue un gran impulsor de la ciencia, no importa lo que digan los demás, y todos los científicos se beneficiaron de sus esfuerzos. Realmente no podrían los otros quejarse del efecto que tuvo Carl Sagan sobre ellos también. Uh-huh. Y bueno, realmente parece que de todas formas Carl Sagan podía ser muy insoportable también, es la pura verdad. Puede ser también. Sí. ¿Por qué habría de caerle bien a todo el mundo? Él, ¿no? Pues sí. Lo que estamos viendo y que nos llama la atención al parecer es cómo se construye un personaje público, cómo se construye una persona, una personalidad, un personaje, alguien que se construye en la vida pública. Y es notable que ese carácter existe en pocos países. Creo que podemos pensar que es un producto de la cultura estadounidense, de la cultura popular y científica y académica, es un cruce. La de un
científico que es un poco estrella pública al mismo tiempo. La ciencia ha estado tan bien, tan relativamente bien financiada en los Estados Unidos que ha habido incluso la posibilidad de que los científicos construyan un personaje propio, una persona pública y vivan de ello y no sea exactamente de la investigación básica, ¿no? Estrictamente hablando. Y al parecer Estados Unidos es prolífico en ese sentido, por eso digo que a lo mejor sea típico de ellos, de estrellas científicas populares, ¿no? Que saltan en la vida pública y privada, en tanto el científico que son, y se hacen famosísimos. Hay varios ejemplos, ¿no? Sí. El primer matrimonio de Sagan fue con una muy notable bióloga que se llama, tenía que checar, Lynn Margulis. Y ella sí manifestó cierto sufrimiento por esta ansia excesiva, esta obsesión de Carl Sagan con su carrera, y ella lo refería como una cámara de tortura y pasar el tiempo con alguien que era bastante infantil, por así decirlo. Y él realmente no hizo tampoco muy buena impresión con otra esposa que tuvo, puesto que se dice que era bastante arrogante. Y ahora parece que su último matrimonio fue con Annie Druyan. Y bueno, cuando la conoció, ella era la prometida de uno de sus muy buenos amigos. ¿Sí? Entonces él, como podemos ver, era bastante temperamental, pero realmente yo no tengo mucha queja sobre Carl Sagan. Me parece que pues no era una persona común tampoco, como para que nosotros pensemos que tiene que comportarse como los demás. Era una persona bastante libre y Carl Sagan se aventó con todo. Todas las críticas que existen cuando alguien utiliza los medios para difundir lo que le interesa y que también le interesa a todo un gremio. Eso fue probablemente muy novedoso para la comunidad científica de esa época, ¿no? Sí, y creo que es una constante en nuestras sociedades, la de que cuando en un gremio alguien decide comunicar, uh-huh, el saber colectivo de ese gremio, las prácticas aceptadas, las virtudes, difundir, hay una resistencia, porque me da la impresión de que los grupos, sobre todo los gremiales y profesionales, tienen un gran celo y un gran ego asociado a la profesión, que no les permite, que justamente lo que ellos piensan, lo que les permite separarse del resto de la sociedad es que ellos son antropólogos o que son químicos o lo que tú quieras, y les costó su trabajo serlo. ¿Por qué habrían de compartir sus riquezas, ¿no? Entonces me da la impresión de que cuando alguien decide comunicar, hay reticencia, hay mucho conservadurismo, quién sabe por qué. Y eso se ve en el caso de Sagan, como tú lo dices, y se ve ahora, y yo creo que se va a seguir viendo durante muchos años. Sí, pero si se quiere hacer algo así, no se debe pensar en esa parte. No, para nada. Porque si no, no lo haces. O sea, realmente podrías tú detenerte en hacer algo que pues trasciende incluso los comentarios que tengan los demás, ¿no? Y esto, antes de que nos vayamos a la canción, si te parece buena idea, voy a leer algo que dijo Carl Sagan y que nos habla de su curiosidad por la naturaleza. Fui al bibliotecario y pedí un libro sobre las estrellas, y la respuesta fue sensacional. Resultó que el Sol era una estrella, pero que estaba muy cerca. Las estrellas eran soles, pero tan lejanos que solo parecían puntitos de luz. De repente, la escala del universo se abrió para mí. Fue una especie de experiencia religiosa. Había algo magnífico en ello, una grandiosidad, una escala que jamás me ha abandonado, que nunca me abandonará, dijo Carl Sagan. Estaba él tan impresionado con esto, con este conocimiento, que poco le importó lo que opinaran los demás de él. Es la pura verdad. Sí, porque él decía, bueno, algo de lo que justifica que sea divulgador de la ciencia es pues, que este conocimiento es interesante saberlo, y que, bueno, y también tiene otra razón adicional que es muy pragmático y que dice que, bueno, vale la pena saber a dónde se va nuestro dinero.
Y una tercera razón es que si nosotros